En la clase anterior estuvimos viendo una práctica de formularios, mediante la cual pudimos hacer nuestra primera inserción de datos a través de formularios en un modelo. Ahora vamos a pasar a un bloque de clases en la que vamos a estar viendo, en las que vamos a estar analizando el panel de administración de Django. Vamos a ello. Bien, estamos de vuelta en nuestro editor de código y vamos a usar como base el proyecto que hemos estado realizando en la clase anterior. Y para ello vamos a basarnos en él para ver el panel de administración de Django. Y es que Django nos incorpora por defecto un panel de administración, un back office, en el cual vamos a poder estar realizando tareas de administración del sistema. Vamos a verlo rápidamente cuál es el módulo que nos aparece ya instalado, la aplicación que ya nos aparece instalada y cómo podemos acceder a ella. Si recordamos de clases anteriores, hemos estado viendo en el settings.py ciertas aplicaciones que Django nos instalaba por defecto. Y vamos a observar la primera de ellas, que es la de admin, que nos aparece instalada por defecto. De hecho, hemos estado viéndola constantemente cada vez que hemos accedido al urls.py. Y es que si accedemos al urls.py, podemos observar que siempre hemos tenido un path, que es el path de admin, que estaba siendo controlado por el admin site URLs. Y esta es la parte de la aplicación que se está encargando de gestionar nuestro panel de administración. Así que, sin más dilación, vamos a levantar el servidor con esta aplicación que construimos y vamos a ver el panel de administración que, como podemos observar, gestiona las URLs admin. Accedemos y para ello vamos a entrar en nuestro proyecto, que es el proyecto de e-commerce. Aquí estamos y vamos a levantar el servidor con python manage.py run server. Permanece levantado el servidor, vamos a acceder a él y vamos a comprobar que las rutas de admin efectivamente son accesibles. Para ello, en nuestro proyecto escribimos la dirección /admin y al hacerlo llegamos al panel de administración de Django. Fijaos que nos va a pedir un usuario y un password para poder acceder. Sin embargo, todavía no hemos creado ningún superusuario. No hemos creado todavía ningún usuario para gestionar nuestro panel de administración. Para todos aquellos que no sepan lo que es, pues el panel de administración va a ser ese lugar en el cual vamos a poder acceder para gestionar los contenidos de nuestro sitio y para, en definitiva, poder analizar las diferentes acciones a las cuales vamos a ir dando de alta en dicho panel. Vamos a verlo. En primer lugar, lo que necesitamos es un superusuario. Sin usuario no nos vamos a poder loguear, así que voy a detener el servidor y vamos a incluir python manage.py y vamos a indicar create superuser, que es un comando que nos va a permitir crear el superusuario de nuestro sitio. Lo ejecutamos y fijaos que nos pregunta cuál va a ser el usuario. Yo voy a indicarle, por ejemplo, JJ Ruiz. Nos pide a continuación una dirección de correo electrónico para usarla. Yo, por ejemplo, voy a usar juanjo@openbootcamp.com y vamos a colocar ahora el password que deseemos incluir. Lo incluimos, nos lo solicita de nuevo y nos indica que el superusuario ha sido creado correctamente. Pues vamos a volver a levantar el servidor y vamos a acceder a nuestro panel de administración. Python manage.py run server
Y de nuevo en nuestro panel de administración voy a refrescar, vamos a colocar nuestro usuario que era JJ Ruiz y el password. Y accedemos. Y fijaos como ya estamos en el panel de administración de Django. Aquí vamos a poder estar gestionando nuestra aplicación. Y en primer lugar vamos a darnos un primer paseo por las diferentes opciones que el panel de administración de Django nos ofrece por defecto. Y en primer lugar, lo que podemos observar es que podemos evidentemente visitar nuestro sitio para ver cómo está. Podemos cerrar sesión y también podemos acceder a cambiar la contraseña de nuestro superusuario. Una vez hemos visto esto, si observamos la pantalla principal, podemos ver que tenemos un módulo, una aplicación instalada de autenticación y autorización. Y en ella vamos a poder estar gestionando los diferentes grupos de usuarios y vamos a poder dar de alta nuevos usuarios en nuestro panel de administración, puesto que a la hora de mantener un sitio, pues es posible que necesitemos, en definitiva, generar dos tipos de acciones. Uno, definir permisos concretos para diferentes grupos de usuarios. Y en segundo lugar, darle a dichos usuarios pues su creación y por supuesto asignarles el grupo de los permisos que va a tener cada uno, puesto que nosotros ahora mismo como superusuarios podemos acceder a toda la información del panel de administración. Sin embargo, no todos los usuarios deben acceder a todas las partes. Por ejemplo, imaginemos que estamos gestionando una compañía, un software que gestiona una compañía y tenemos un perfil que es de recursos humanos, pues le asociaremos permisos de un grupo concreto que le dará acceso a las aplicaciones de recursos humanos de nuestro proyecto, pero no le va a dar, por ejemplo, acceso a las aplicaciones de contabilidad de nuestro proyecto. En definitiva, podemos delimitar cuáles van a ser los permisos de cada grupo de usuarios. Vamos a acceder en primer lugar a los grupos y vamos a verlos. Por defecto no hay grupos generados, pero nosotros podemos añadir un nuevo grupo. Vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a hacer el grupo, vamos a llamarlo, pues por ejemplo, personal. Y podemos ver en una lista cuáles son todos los permisos disponibles de lo que les podemos asociar. Pues por ejemplo, vamos a permitirle que, en este caso, pues mira, que pueda ver un usuario. Pero no voy a permitirle que pueda ni cambiarlo, ni borrarlo, ni añadirlo. O por ejemplo, voy a permitirle dentro de la aplicación de productos que pueda añadir productos, que pueda modificar productos y que pueda borrar y que pueda ver productos, por ejemplo. Y así vamos personalizando el grupo. Cuando lo tenemos definido y hemos indicado cuáles son los permisos que va a tener, podemos guardar y crear otro, podemos guardar y continuar editando este o simplemente podemos guardar. Y con esto, con esta acción tan sencilla, ya hemos creado un grupo. Y a cada grupo le iremos asignando roles distintos, roles de acceso diferentes. Una vez hemos creado los diferentes grupos, podríamos acceder a los usuarios. Y a estos usuarios podríamos darle diferentes permisos. Fijaos que ya nos aparece por defecto el superusuario, que es JJ Ruiz, el que hemos creado anteriormente. Estos usuarios, además, vamos a poder estar filtrándolos. Fijaos que podemos filtrar por staff, que son aquellos miembros con permiso para acceder al panel de administración, por el estatus de superusuario, que en principio solo vamos a tener uno, en este caso el que acabamos de crear, por activos o no activos, ya que podemos tener usuarios que anteriormente estuviesen activos y ahora hemos desactivado, o también por los diferentes grupos, donde podemos ver todos los grupos o podemos filtrar y ver tan solo aquellos que tienen los permisos que hemos creado, que es personal. Si queréis, si recordáis, acabamos de crear el grupo personal y aquí podría filtrar para ver tan solo los usuarios que tienen dicho grupo de permisos asociados. Como veis, es muy útil para
gestionar los diferentes usuarios que vamos a tener administrando nuestro sistema y a dónde puede acceder cada uno. Vamos a añadir uno nuevo y vamos a colocarle, pues, por ejemplo, el nombre de Pedro y el password correspondiente a dicho perfil. Vamos a crearlo, guardamos y una vez hemos creado el perfil, ahora nos va a solicitar más información adicional que podemos añadirle para terminar de completarlo. Por ejemplo, cuál es su primer nombre, cuál es su apellido, por ejemplo, Ramírez, cuál es su email, por ejemplo, pedro@openbootcamp.com y los permisos que va a tener. Vamos a marcar si va a ser activo o no va a ser activo, es decir, si estamos creando una cuenta que va a estar desactivada por defecto, si va a ser un miembro del staff, que como aquí nos indica y como comentábamos anteriormente, si es miembro del staff va a poder acceder a este panel de administración, y si queremos darle los permisos de superusuario, que son directamente todos los permisos para poder hacer todo, tal y cual tiene el usuario que estamos usando, JJ Ruiz, para crear este usuario. Y a su vez, y aquí podemos verlo, podemos ver qué permisos queremos darle. Y podemos darle los permisos de un grupo en concreto, por ejemplo, el grupo de personal que acabamos de crear, o podríamos definir específicamente para este usuario cuáles queremos darle en concreto, puesto que puede que no formen parte de ningún grupo en concreto. Yo, por ejemplo, voy a hacer que Pedro sea un miembro del personal. Entonces le asigno personal y ya va a poder hacer todas las acciones, todos los permisos que he definido en este grupo, pero no va a poder hacer lo que este grupo no define. Una vez lo hemos incluido, pues bueno, pues podemos ver datos importantes como la última vez que se conectó o el momento en el que se unió a nuestro servicio, el momento en el que se unió a nuestro equipo. Vamos a guardarlo y ya hemos creado un segundo usuario. Ahora tenemos Pedro y JJ Ruiz. Fijaos que a Pedro no le hemos marcado el rol de staff. Vamos a marcárselo. Staff para que pueda acceder al panel de administración. Ahora sí. Y ahora podría filtrar usuarios y si quiero ver solo los que son personal, pues solo está Pedro. Pero si los veo a todos, pues está Pedro y también está JJ Ruiz, que es el superusuario. Fijaos la potencia que tiene el panel de administración de Django, que por defecto ya nos está dando las herramientas necesarias para gestionar nuestro proyecto. Si yo ahora, por ejemplo, deslogueo y vuelvo a loguearme, y ahora me voy a loguear con Pedro, y accedo al sitio, pues fijaos que tan solo puedo acceder a los usuarios y lo único que puedo hacer es verlos. No puedo borrarlos, no puedo crearlos y por supuesto no puedo generar grupos. ¿Por qué? Pues porque no le hemos dado permisos para poder hacerlo. Vamos a desloguearlo y vamos a volver a entrar con nuestro superusuario. Accedemos y ahora podemos observar que volvemos a tener todas las acciones disponibles. Además, aquí tenemos una pequeña caja auxiliar donde podemos ver las últimas acciones realizadas en el sitio. Muy útil para gestionar los grupos, los usuarios, permisos y los diferentes perfiles que van a estar trabajando durante el proyecto. Pero evidentemente esto está vacío, es decir, todavía no tenemos acceso a otro tipo de funcionalidades que van a resultarnos interesantes para poder gestionar la información que tenemos en este proyecto. Y es que, por ejemplo, en este e-commerce hemos creado un modelo de datos mediante el cual vamos a desplegarlo. Hemos creado una aplicación stock y en la aplicación stock, en el models.py, le hemos definido un producto y hemos definido qué tiene ese producto. Sería interesante desde el panel de administración también poder entrar a gestionar esta información. Evidentemente vamos a poder hacerlo, pero tenemos que configurar en el código nuestro panel de administración
para que realice las acciones que nosotros queremos que realice. Vamos, en última instancia, dentro de este primer vistazo al panel de administración, a acceder a la base de datos generada. Y es que, gracias al panel de administración, ahora ya podemos entender cuál era esta línea del urls.py que siempre nos aparecía por defecto, importando admin, y podemos entender también, dentro del settings.py, la aplicación que nos aparecía instalada por defecto. Asimismo, si ahora accedemos de nuevo a la base de datos, pues podemos comprobar que efectivamente tenemos la información de nuestra aplicación de productos, pero podemos empezar ahora sí a entender por qué Django nos crea toda esta estructura y la necesita para funcionar. Y podemos empezar a ver pues que tenemos usuarios, y fijaos que los usuarios nos aparecen JJ, Ruiz y Pedro, y podemos observar que tenemos los grupos, y ahora se nos ha guardado aquí la información de personal, y podemos ver los diferentes permisos que podemos dar, podemos ver el log de las acciones realizadas, podemos ver vinculaciones usuario-permiso, podemos ver diferentes informaciones que antes podían parecernos extrañas y que ahora comienzan a cobrar sentido. Y es que Django no nos va a hacer una instalación de una base de datos con diferentes estructuras de tablas si no las necesitase. Y muchas de ellas pues están vinculadas, entre otras cosas, a las aplicaciones previamente instaladas, y una de ellas es el panel de administración que estamos trabajando en este bloque de clases. Hemos dado un primer vistazo a nuestro panel de administración y en la siguiente clase vamos a continuar y vamos a hacerlo viendo cómo podemos dar de alta los diferentes elementos que tenemos en nuestro proyecto, por ejemplo la aplicación Stock, para que también pueda ser gestionada a través de la administración del sistema. Esto, como indico, en la siguiente clase.